Cuando quieran. Con. Con Michel Marx. Sí, porque él dice de Michel Marx, pero yo no he escrito los guiones. De acuerdo. Y Adelante, Michelle. Yo me voy con Yolanda. Con Yolanda. Sí, vámonos. Vale. Hola, buenas. Pero ¿yo qué hago ahora? Nada, tú te quedas aquí tranquilo, Michelle. Okay. Ya, Sin hacer está nada, aquí. así, quieto. Hasta luego. Chao, suerte, Alejo. ¿Y no puedo interrumpir a Beatriz? No, así fin. Se ha ido. Ah, ok. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Michelle. Okay. Buenas noches, Ariel. Buenas noches. Bon. ¿No está Hola, Ariel? Michelle. Ariel. Adelante. Ahí está Ariel, claro. ¿Pero dónde? Mira, está en la esquina superior derecha. Eso, muévele la mano, por favor, Ariel. Aquí estoy, hola. ¿Es tú? Sí, soy yo. Ah, ok. Ariel, ¿tú puedes hablar durante 1 hora y media, por favor? No, Alors, no sé. vamos a... No, Me da pena. no sé cómo organizar eso. Voy a ver. Intervenant. Ok, ahora te veo más. Ok, y podemos comunicar. Ok, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Contento. Ok, ¿ya tuviste asesorías con otras personas? Con Carlos el lunes. Ah, con Carlos Henao el lunes. ¿Y cómo fue? Bien, todo muy bien. Me sirvió. Bien. ¿O? No, bien. Tomé muchas notas y... Ah, ok. ¿Y qué cambió? ¿Todo? O? No, hay como ciertas cosas que yo venía pensando y Sí. que se reforzaron con la asesoría. Ok. Entonces, sí me ayudó porque a veces uno está indeciso de tomar decisiones y cuando los otros refuerzan la idea, es más fácil tomar esas decisiones. Ok. ¿Y tú podrías hacer un resumen? No te lo pido por haber olvidado la historia, no es eso, pero es para ver cómo tú presentas la historia. Me interesaría, voy a decirte después por qué, pero en 3 frases, no un sinopsis. Diría que es la historia de qué. Platico de qué es la historia. ¿Mm? Bueno, es la historia de un muchacho de 15 años que se refugia en su mundo y se refugia en muchas cosas y que el entorno en el que vive lo obliga a tener que dejar de refugiarse y a madurar, a despertar, por así decirlo. Pero ¿qué problema tiene este chico? ¿Qué problema tiene? Es inmaduro. Ese es un problema interno, ¿no? Y problemas externos, bueno, es inmaduro, es miedoso, no tiene confianza, no tiene amor propio, autoestima, y pues es inseguro y eso provoca que lo molesten y que se aprovechen de él y que constantemente se estén burlando de él. Ok, pero en tu presentación ahora no hablas de obesidad. Sí. ¿Y no te parece importante en la historia? No, es muy importante, es de lo más... Bueno, es que quizá todo esto yo creo que está conectado. O sea, yo creo que la relación que tiene con su cuerpo, eso se traslada a esa inseguridad y eso se traslada a todo esto. Todo esto tiene que ver el amor propio con el cuerpo. Ok, pero lo presentas de una manera, digamos, global, general, pero para mí yo hubiera presentado la historia, yo hubiera dicho, es un chico que sufre de ser gordo y de no poder vivir la vida de los otros adolescentes y que además ve su madre raptada. Eso no lo dices tampoco.
en tu presentación. ¿Y no te parece importante? Es lo más importante, pero a veces uno no sabe qué contestar porque siente que las preguntas son capciosas y entonces se va hacia otros lugares. Ok. Dije, igual y está queriendo que vaya lo más adentro, pero bueno, lo más obvio y lo más superficial es que es un muchacho gordo, que es inseguro y que Sí. el secuestro de su madre, me fui por las ramas, el secuestro de su madre lo obliga a tener que cambiar cosas. Ok. Y me dices que es un chico de 15 años, pero en el guión tiene 17. ¿Qué pasó? Sí, está ese detalle también. Pero, ¿has leído tu guión? Sí, perdón, es que yo hice una versión nueva Ok, y has moví cambiado ese la edad. detalle, entonces como que ya asimilé ese cambio. No, pero tú eres muy divertido, discúlpame, porque no son detalles, son las cosas las más importantes. Ok, perdón. Porque es muy divertido, discúlpame, no es para reírme, pero es muy divertido porque según la persona que habla de una historia es totalmente diferente, pero es interesante, porque tú la escribiste y la presentas de una manera, okay, que es la tuya. Okay. Quizás por el consenso, la timidez, porque hablas mucho de tu proyecto, escuchas los otros proyectos y al final estás un poco como mareado o no sé, o quizás puedo preguntarte algo un poco grosero, pero Sí, no tienes que, ¿esa historia tiene que ver con algo que conoces? totalmente. Ok, bueno. Ahora, por eso creo que yo voy a ir como así como voy, digamos. No tengo un método, porque contigo yo podría hacer dos cosas. O es una privada y puedo cortarte tu guión en pedazos. Decir, yo he visto que en tal parte y la construcción y en tal parte y hacer como hablar de la relación entre Amin y su madre, con el padre, con el hermano, con los compañeros que no son compañeros de la escuela, con la comida, con el sexo. Yo podría como hacer parte por parte un análisis, digamos, de tu historia. Pero como es una pública y que creo que todos han leído la historia, no es porque no quiero hacerlo, pero no sirve como ahora mismo en esta etapa, digamos, de la conversación. Creo que es más interesante plantear cómo yo veo tu historia y cómo tú la ves para entrar en una dimensión, en un tema que yo he hablado hoy en la otra asesoría privada, es que a veces creemos leer algo, ¿ok? Pero leemos lo que queremos leer. Y creemos haber escrito algo y hemos escrito otra cosa que lo que creemos haber escrito. ¿Me entiendes? ¿O no? Por ejemplo, mi manera de trabajar con alguien es hacer una escaleta, secuencia por secuencia. Es decir, tomamos tu guión y decimos la primera escena, ¿dónde están en la primera escena? ¿Te acuerdas o no? ¿En la peluquería? El principio, ¿dónde están? ¿En la casa o En una peluquería, ¿no? toda una vida? Nadie se acuerda, ni ti ni yo. La primera escena es... ¿Peluquería? No. No, en la escuela. Ya. Y él está solo, la frente llena de sudor, y hay un grupo de jóvenes que juegan al fútbol, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. Ya En la versión que tengo es esto, ¿ok? A veces creo que me he equivocado de guión y que tú no eres Ariel Guitart. Sí, tú eres Ariel. Ok. Ariel, al principio lo que muestras es la soledad del chico, ¿ok? El hecho que está aislado del mundo normal, entre comillas. Es decir, que sufre de la relación, digamos, de fuerza que hay entre los demás y él. Y lo que vamos a ver es una pelea, no una pelea, el hecho que él va a enviar una piedra a Juan, porque para él Juan representa el enemigo, digamos, el que puede acceder a los juegos normales. Y cuando estaba en la charla de Beatriz, hoy sobre Taxi Driver, Sí. sí, al final yo he hablado de la infancia de Scorsese.
y de Che Guevara. Yo decía que son personas que tenían que quedarse encerradas porque no podían participar. Y esa sensación de no poder participar, de estar como un animal especial, digamos, en el mundo, un ser humano especial, creo que es el tema de tu historia y por conocer muy bien a la historia, creo que tú no quieres en una charla como esa, digamos, afrontar el tema central o formular el tema central porque quizás digamos que hay varias cosas en esa historia. Él es virgen, ¿ok? Y los otros se ríen de él porque es virgen, ¿ok? Y hay dos escenas donde él se masturba con una video o algo así, ¿ok? Y por eso vemos que este niño tiene un complejo y la única relación que puede tener es con una video, digamos, te hablo de las chicas. A un momento él va a una fiesta y baila con una chica y también está como torpe, eso es, ¿ok? Y el hecho de esa torpeza, ¿torpeza se dice en español? Sí, Torpeza. Esa torpeza es su enfermedad, digamos, psicológica, no solamente física, es psicológico, aislado de los demás. Okay. Por eso tiene una madre secuestrada, tiene un padre sobreprotector. Tú puedes decirme que me equivoco, así me equivoco, pero el padre es súper protector, ¿no? No sé exactamente si sea sobreprotector. Creo que es duro con él, más bien, y distante emocionalmente con él. No sé si la palabra sea. Yo imagino a un padre sobreprotector como mucho más al pendiente de sus hijos, excesivamente. Yo no sé si el personaje Rodolfo esté así. Ok, hay una distancia, pero también habla con él como si sería un niño, ¿no? Sí, el padre lo ve como un niño. Ok, Eso y es en ese sentido que yo hablo de superprotección, porque para mí la superprotección es no dejar crecer el hijo. ok. ¿Me entiendes? Es decir, que lo aplasta como un bebé, habla con él como un bebé. Por eso, cuando leía tu versión con 17 años, yo pensaba, no, no es posible que alguien de 17 años, por eso está bien si lo has pasado a 15, porque a 15 puedo creer la historia, a 17 me parece que es un poco exagerado, como, bueno, su objetivo es comer una hamburguesa y bueno, a 15 años, ok, 17, creo que él sería un poco atrasado en su comportamiento si tendría realmente 17, porque es muy niño y es considerado como un niño. A pesar que hay una contradicción para él en su posición familiar, es que tiene que proteger a su hermano menor. ¿Ok? ¿Y qué edad tiene el menor? Tiene 8 años. Eso. Sí. Ok, pero sabemos que tiene 8 años, es un detalle, pero casi al final, cuando hay alguien, el padre, que dice, sí, un niño de 8 años o algo así, alguien dice, un chico de 8 años no debe hacer eso o eso, pero al principio, cuando encontramos los personajes, sabemos la edad del grande, pero del pequeño no lo dices. Es un detalle, pero son detalles así que me indican más o menos que la historia tú la conoces. Porque por conocerla no te necesita indicar las cosas. ¿Me entiendes? Si el personaje del niño, del hermano menor, lo inventas, si lo inventas, tú dices, tiene 8 años, es rubio y tal, lo describes. Pero ¿cómo lo conoces? Tú dices, y ahora llega el hermano menor. Y para ti, como lo ves, no hay necesidad de describirlo. Es más o menos a partir de esos elementos, de esos vacíos, que yo he pensado, discúlpame, pero hay que decirlo, él está hablándome más o menos de su historia. Este autor está contándome algo que conoce o por haber aproximado la historia o por haber vivido la historia o por saber inventarla.
pero para saber inventar la historia de un niño, de un chico que sufre de soledad, de aislamiento, hay que haber vivido el aislamiento o haber conocido el aislamiento. Creo que lo que planteas en tu historia es una cosa como muy sensible, pero creo que en la forma general a veces te pierdes en la organización, digamos, en la relación con la realidad. Creo que el funcionamiento del secuestro es un poco como poco creíble. Por ejemplo, la conversación con los secuestradores al teléfono o el hecho que el chico adolescente lucha contra los secuestradores dando, que le dan un golpe, cae al suelo y todo eso me parece un poco, a ver los demás lo que dicen, pero a mí me parecía un poco, puede existir, tú puedes responderme, Michel, eso existe, eso ocurrió, eso lo vi, eso es creíble. Para mí era hay dos niveles en tu historia. El nivel de las relaciones familiares, este nivel es muy bien tratado. Es interesante, hay un potencial. Pero toda la cosa de la policía, del hospital al final, de la madre que vuelve sin que sepamos cómo la han liberado, hay cosas como que me parecen como faltar de realismo, ¿viste? ¿Y qué te parece? Carlos te lo dijo, porque no comunicamos con Carlos, con Beatriz, con Frank Weiss, para no cruzar las opiniones, cada uno va, pero ¿él te habló de credibilidad o no? No exactamente, más bien yo le conté de dónde venía la historia y cuál había sido mi proceso y como que a partir de ahí entendió un poco cómo se refleja eso en el guión. ¿Puedo platicar brevemente? Ok, por supuesto. Bueno, la historia a mí se me ocurrió en el 2000, bueno, eso no qué importa, en el 2018, y es porque mi mamá sufrió un secuestro express. No, yo sé todo eso. Y entonces duró 12 horas, y fueron 12 horas larguísimas, y cuando yo quise tocar esta historia, yo quería abordar la parte que me parecía más absurda, que era cómo yo viví las horas, porque cuando se habla de secuestros, por eso me identifico con lo que sea Alexis, está toda esta parte policíaca y todo esto, y pues yo estaba, pues mi papá me puso a ver la televisión para que me tratara de calmar, a ver un partido de fútbol, y todo esto me pareció absurdo. Y yo seguí trabajando sobre esto, y la historia originalmente era sobre un muchacho y el entorno en el que vivía, es decir, la situación política y social en México. Y hay algo que no cuadraba y no me sentía a gusto, no me sentía bien, y yo llegué con ese guión bastante lejos, con varios tratamientos, y conocí una guionista, y la guionista me dijo, yo te ayudo a trabajar, o sea, yo te guío, pero necesitamos empezar de cero. Para mí fue muy duro, pero dije, ok, y agarré el guión y lo tiré a la basura y comencé desde cero. Y lo primero que me dijo, ¿por qué tu personaje es flaco si tú eres gordo? Bueno, yo he bajado 50 kilos, 53 kilos en los últimos 14 meses. Sí, Siempre... lo vi porque yo he seguido tus videos, entrevistas y todo eso. Entonces, bueno, pues yo sufría obesidad toda la vida. Y entonces, pues a partir de que empecé a tocar ese tema, me sentí mucho más a gusto y sentía que estaba tocando temas que yo conocía perfectamente, que además a mí se me hace que no están bien explorados en el cine o que se abordan de una manera muy superficial porque la gente no las conoce, y los personajes gordos siempre son motivo de burla o de los peores prejuicios y estereotipos. Entonces yo dije, me gusta, y empecé a hablar un poco sobre mi adolescencia, y creo que en ese momento hubo una pugna, una lucha entre esta parte del secuestro y esta parte más íntima y personal, y esa parte se nota como que están luchando las dos películas, y como que no me decanto por una parte, y después de la asesoría con Carlos le dije que para mí el secuestro, claro que también es importante, pero no debería ser, esta trama no debería comerse a lo que en realidad es más importante,
y que a mí me interesa, bueno, lo que yo saqué de conclusión es que a mí me gustaría que fuera más ambiguo, porque él me llegó a proponer qué tal bueno, si no es el secuestro, ¿por qué no desaparece la mamá? ¿Por qué tiene que ser un secuestro? Mm. ¿Por qué la mamá no abandonó al padre y se fue con un amante Sí. y fue otra cosa, ¿no? Y bueno, me quedé pensando y me di cuenta que sí me interesa el secuestro, pero no darle ese peso quizá porque eso eclipsa la parte en la que yo me siento más cómodo y que creo que es la carne de la película, que es la relación de Armin con su entorno y con su cuerpo. Sí, yo comparto totalmente lo que dices. Y porque lo dices, no tengo que repetirlo, pero yo hubiera podido decírtelo. Casi creo que la línea en la cual te equivocas, digamos, que no sabes tratar, si me permito de decir eso, es la parte del secuestro. Quizás por haber vivido el secuestro de tu madre del interior, digamos, como testigo, si me equivoco, te lo digo como lo pienso. Quizás es demasiado próximo, digamos, de ti para tener la distancia para contarlo como si sería, bueno, una historia totalmente imaginaria. Creo que estás un poco encerrado en el personaje y el personaje no tiene todas las líneas para contar su historia porque tiene 15 años y este niño de 15 años tú lo contienes porque contenemos el pasado, digamos. Asimismo, ahora eres más grande y has hecho un régimen y eres delgado y todo eso, Armin lo contienes. Y creo que has arreglado para que creamos en el secuestro, pero no, yo no lo creo. Yo hubiera podido creer el secuestro si matan a la madre, por ejemplo. ¿Viste? Y la madre no vuelve y viven los tres. Porque las escenas donde reaprenden a vivir a tres me tocaron mucho. Cuando el padre da el auto a su hijo diciendo tú puedes conducir, cuando hacen la cocina juntos y comparten las tareas, digamos, ¿viste? Este cotidiano que tienen que reinventar sin la madre, eso toca cuando lo lees, porque lo imaginas, lo ves, pero cuando él persigue a los secuestradores y que ellos llaman de nuevo diciendo, y que él va a buscar el dinero al banco, y todo eso me parece, el tratamiento es un poco niño, ¿viste? Un poco bajo el nivel de toda la cosa interior de la soledad, el aislamiento, hay ya es difícil de tener 15 años. Asimismo, eres lindo, delgado, la sensibilidad a 15 años, la educación, el encuentro del otro, de la otra, del mundo, digamos, del carnal, del amor, de la pasión, de este juego de seducción, todo eso ya para un playboy es difícil, ¿me entiendes? Pero para este personaje es más y más difícil porque está encerrado en su, entre comillas, enfermedad, en su diferencia. Y no sé por qué, porque no tiene nada que ver, pero tiene que ver. ¿Conoces a la vida de Amy Winehouse? Sí. Ok. ¿Y has visto el documental? Sí. El de, okay. sí, hay varios, pero hay uno que es muy bueno, donde vemos el padre que la persigue en los conciertos, que la fuerza a hacer que la impide de hacer una cura de desintoxicación, que intenta alejar a su hija del novio. ¿Te acuerdas de eso? Y el padre que es súper, súper presente porque quiere aprovechar de la carrera de su hija, en realidad. Y ella está enamorada de su padre, porque cada concierto ella dice, mi papá está aquí, mi mamá está aquí, y está como una niña con un éxito de puta madre, como se dice, y que tiene que superar todo eso y que además se hace vomitar, porque tiene esa como mezcla entre anorexia y bulimia, ¿se dice? Sí. Esa relación con la comida que es muy, muy... Y no sé si te acuerdas, pero ella empieza a tener problemas de relación con la comida. ¿A qué momento? No me acuerdo exactamente. Bueno, me acuerdo del documental que es abusada emocionalmente por todo su entorno y el novio y todo eso. Ok. Pero no me acuerdo.
el desorden de la relación con la comida, es decir, la anorexia o la bulimia, porque es más Cuando bulimia. se vuelve exitosa. No, cuando se va el padre de la casa, cuando el padre se va con un amante. Y como ella no lo supera porque vive la, digamos, la herida de su madre. Porque está enamorada de su padre, más o menos es normal. Es una, no sé, tiene, no me acuerdo, tiene 10 años, 12 años cuando se va el padre. Así, sin explicación, chao. Voilà. Y su reacción es corporal. Es decir, se pone a comer para llenar el vacío. Es una explicación muy cuadrada, llenar el vacío. Y cuando lo llena, es decir, la ausencia del padre, ¿qué hace? Va a vomitar porque no puede llevar el padre porque el padre se fue. Y ella lo hace pasar de un lado al otro, es decir, lo come y lo vomita, lo come, lo vomita, lo come, lo vomita, hasta que crece, tiene éxito, encuentra este tipo que es drogado, digamos, y que la inicia la droga que ya ella toma, pero él es un rapto en la droga, digamos, y ella cae en la droga dura, que es como, porque el consumo de droga es como el consumo de comida, es integrar en tu sangre, digamos, una presencia. Bueno, mi análisis es un poco, quizás si hay el psiquiatra del grupo, él va a decir que estoy inventando cosas un poco directas, digamos. Quizás es más complicado, pero yo lo he leído así. Amy Winehouse no muere por la droga o por el éxito, muere por la bulimia, porque nunca ha superado esa dificultad de la salida del padre de la casa. Y además un padre que vuelve a seguirla cuando ella tiene éxito. Es decir, es casi una relación de incesto como simbólico. Y en tu historia es la verdad que si la madre se va con otro hombre, es posible que la humillación que vive el padre hace que el chico va a perder el control, digamos, de cómo ser un hombre cuando el modelo del hombre que tiene es un hombre abandonado por su esposa, ¿viste? Sería quizás alejarte de tu historia, es verdad, pero como tú lo propones, yo compro más esa historia, no para culpar a la madre, porque la madre tiene la libertad de vivir con quien quiere y le da las ganas, para mí no es un juzgamiento, pero es la verdad que la consecuencia sobre el chico puede ser de este tipo, de comer y comer para llenar el vacío. ¿No? ¿Qué te parece? Sí, me gusta bastante. Y bueno, Carlos me hizo una pregunta bastante interesante el lunes, que fue, me preguntó, ¿cuál es su relación con la comida una vez que la madre es secuestrada? Me dijo, ¿cómo se refleja eso en el guión? Me dijo, ¿come mucho o deja de comer? Me hizo esa pregunta y la anoté y dije, haciendo como que no había pensado. Yo sentía que el personaje siempre comía, pero dije, no, claro que eso se tiene que reflejar en cómo canaliza esa ansiedad de la ausencia de la madre. Y me quedé pensando en que eso se tenía que reflejar mucho más en el guión, porque siento que efectivamente cuando esta historia se cruza del secuestro, se descuidan aspectos emocionales del personaje. Totalmente, sí. Es decir, todo esto del cuerpo y de la comida y como que eso se pierde por una trama más policíaca o dramática, por así decirlo. Sí. Porque siento que a mí me ha dado miedo desprenderme de eso porque yo cuando comencé a escribir la historia yo decía, pero pues qué interés va a tener una persona que está esperando y esperando y esperando que la madre, dije eso como que no es muy cinematográfico, puede ser aburrido y entonces agregué elementos que siento que no, que son exteriores y que no me siento tan cómodo y que cada vez me he ido alejando más de ellos porque esta es una versión y todavía había más elementos y hice otra versión donde quité esto de, bueno, no, yo sé que está mal hablar porque no está ahí, pero esto del mall que se enfrenta a los tipos lo quité, la llamada telefónica la quité, dejé algo muy ambiguo, que no se entiende bien si está secuestrada, si desapareció, si han llamado, si, algo muy raro que para mí funcionaba más bien porque
funciona mejor porque me permite concentrarme en los personajes, que es lo que importa. Sí, pero yo no hice el ejercicio de sacar el secuestro, porque yo no fui hasta sacar el secuestro, lo había, digamos, guardado diciendo hay que arreglar el secuestro para que sea creíble. Pero ahora que hablamos, si lo aceptas, digamos, creo que tú tendrías que intentar de reescribir sin el secuestro, para ver lo que pasa y después reintegrar quizás el secuestro si te queda el espacio para hacerlo, pero vamos a decir una cosa muy importante para los escritores de guiones, es que no es porque hay varias historias que podemos gastar las historias, es decir, que así mismo, en las películas, como se dice, corales, por ejemplo, Amores Perros, tú no puedes decir, por la confusión que hay, porque hay varios temas, puedo no trabajar mucho cada uno porque uno va a ayudar al otro. No, así no funciona. Tú tienes que trabajar cada capa o cada trama de tu historia. Es decir, hoy, o esa semana, o ese mes, no sé tu rapidez de trabajo, voy a trabajar sobre la relación de Armin con la comida. Y pensarlo así, sin escaparte con una escena de secuestro. Bueno, después, la relación entre los hermanos. Y escribir cosas sobre los hermanos. Con tu corazón, digamos, con tus recuerdos. Después, escribir la historia de la escuela. Con la maestra, con el director, con Juan. Porque es muy sensible también, porque Juan y Armin tienen una relación bastante ambigua, porque Juan lo golpea, pero también de un cierto modo está fascinado, ¿no? Intrigado. Hay como Juan, porque Armin después va a salir un cuchillo. Sí, es decir, que va a tomar el poder sobre Juan. Y es Juan que tiene miedo, ¿sí o no? Sí. Ok, por eso hay como una inversión de poder que a mí me interesó mucho. Es decir, que por la debilidad del padre, porque para un niño que ve su padre sin la madre, digamos, cuando la madre de costumbre normalmente debería estar, sufre por su padre y siente la dificultad de su padre. Y por eso, entre comillas, tiene que ser un hombre. ¿Me entiendes? Que crecer y que no aceptar más de someterse. Y por eso lo que pasa entre Juan y él es como el reflejo inverso, digamos, de lo que pasa en su familia. ¿Me sigues o no? Es decir, Sí. que el padre pierde la figura del padre, porque es un padre abandonado, digamos. Un padre sin brazo, un padre solo. Así que él decide, si caemos todos, no hay familia. Mi madre se fue, mi padre tiene una herida, digamos, y a mí me golpean. Uno tiene que reaccionar. Y él se vuelve el jefe de la familia y toma un cuchillo y dice, ahora él que quiere humillarme, lo mato. ¿Sí o no? ¿Es eso? Sí, sí. Ok. Y Juan lo entiende. Y tú podrías construir una relación interesante entre Juan y él, porque creo que esa relación de lucha es una relación de fascinación recíproca en realidad. Porque creo que Juan, que es un macho, no sé la palabra, que es un Macho. macho, sí. Un bully. Ok, sí. En realidad está más o menos, es una relación de atracción. Le intriga este gordo, ¿me entiendes? Es decir, este chico impotente, este chico como solo, que es su víctima, también yo no creo en el enemigo.
yo creo que Juan puede volverse el amigo de Armin. Por curiosidad, para explorar otro mundo. Podrían tener un acuerdo, digamos, a partir del momento en el cual él toma el cuchillo y él toma el poder. Y creo que tu historia es como los papeles de cada uno van a modificarse. Hasta el pequeñito que se va a fumar, a huirse y que lo buscan y todo eso, él también quiere hacer su espectáculo, digamos, y captar el interés de los demás. Porque él ve que hay un problema. Y la mentira familiar me interesa también. El hecho que no dicen al pequeño lo que pasa y que él dice, pero ¿murió mi madre? ¿Te acuerdas de eso que Ramón Sí, sí, dice? Sí, murió mi madre. Pero sabes que todo eso emociona mucho cuando se lee. No sé, los demás, ¿qué hora es? Voy a ver la hora. Las 2:38 y pues hay una intervención de Santiago Musetti, entonces tú me dirás, Michelle. Ok, pero ¿cuánto tiempo me queda? Te queda 40 minutos, virtualmente 50. Ok, nos queda 50 minutos. Ok, hay tiempo. Ok, ¿alguien quiere intervenir? Santiago Musetti. Ok, ¿y lo dejamos intervenir? ¿Sí? Ok. ¿Dónde está? Estoy acá, hola. Ah, ok. Ah, nos conocemos. Es mi gemelo. Sí. Todos han visto que él ha comprado mis anteojos ayer. Claro. Antes tenía gafas así negras, grandes, y ayer hemos tenido una charla y se Y fue. fui corriendo a comprar los mismos Sí, lentes que Michelle. sí, y hacer rollos en su pelo, todo eso es muy, muy raro, pero bueno, yo no quiero interpretar eso y te escucho. Bueno. Discúlpame porque te he escrito ayer y había faltas de ortografía, lo he visto après porque te he enviado las notas sin corregir, sin leer. Sí, no pasa nada. Perdóname. Yo he escrito No que pasa Clara se llamaba Cara, cuando se llama Clara. ¿Es grave o no? Ok, No pasa bueno, te nada, escucho. no pasa nada. Ok, te escucho. Bueno, nada, en realidad como que tenía un par de cosas anotadas. Tu guión, Ariel, lo leí anoche, entonces lo tengo como súper fresco. Sí. Y me parece como un súper viaje, como toda esta interpretación nueva que está sucediendo ahora. Siento que como que ya está cambiando y no sé si hablarte del guión que yo leí o de todas estas cosas nuevas que están pasando. Entonces como que hice algunas observaciones que capaz que me parece mejor ni siquiera hacerlas. Después si querés No, lo no, tú, hablamos. adelante. Pero como no, no sé, como me parece re interesante el planteo de como, más allá de que secuestro sí, secuestro no, lo que sea que esté sucediendo, de mantenerse ahí como en los roles como vinculares, tipo, entre la familia y entre los amigos, o sea, de Armin con el resto del mundo. Porque me pareció como lo más lindo de todo el guión, y donde sentía que había como tela para cortar y todo un mundo para explorar re interesante. Lo que, claro, también es una cosa como la verosimilitud de lo que estaba sucediendo. No es algo que yo no puedo cuestionar, porque yo vivo en Uruguay, donde no pasa nada de esas cosas. O sea, es un lugar como mucho más tranquilo. Sí tenemos como nuestras propias cuestiones, pero nunca te secuestran acá. Entonces es como que no tengo ni idea de cómo puede llegar a funcionar eso. Pero me parece súper interesante todo este planteo nuevo que están haciendo. Y me parece que puede haber algo ahí que puede estar súper bueno. A mí lo que me pasó fueron dos cosas. Una es que siento que me pasó leyendo el guión. Como lector, yo soy un tipo muy visual, entonces me imagino al toque como la imagen. Y nunca pude salir de como esta especie de plano medio corto de Armin en todo
toda la película era como que lo único que estaba viendo era él. Y eso me parece que está súper interesante como punto de partida, porque como que tenés un personaje principal súper en foco, pero como que siento que el resto del mundo alrededor de él, tipo visualmente, eh, capaz que podría estar bueno como desarrollarlo, como, no sé, un poco más, que sea más visible para nosotros. Porque mismo siento que el guión tiene como una cualidad, como un poco de guión técnico en cierta forma, porque hay como escenas que son acciones, o sea, que son planos. Tipo, hay una escena en el guión que es un auto estacionándose y más nada. Entonces, ahí no sé, es como yo entrar en un mundo de tecnicismos que yo siento que no tengo las herramientas para decir si está bien o si está mal hacer eso. Este, pero no sé, capaz que es algo interesante para que nos digan nuestros asesores en todo caso, a ver qué onda, qué hacemos cuando pasan esas cosas como a nivel técnico en un guión. Pero ya eso, como que sentí que estaba pasando eso, como a nivel de escritura. Y después, otra cosa que sentí es como que en la anécdota, como que lo que pasa, como que después de que él se va, como que él se escapa de su padre y de su hermano y pasa toda esta cuestión de la fiesta y duerme en un banco en una plaza. Yo como que dije, este chiquitín no va a volver a su casa. Como que no puede volver, o no va a volver él mismo. O sea, si vuelve otra persona. Como que algo le va a pasar o va a seguir en esta de irse. Y cuando volvió a la casa y siguieron pasando como cosas que ya habíamos visto, de repente sentí que estábamos como en un loop un poco extraño. Este, y, y nada más. Esos fueron como dos cosas que me pasaron y me parece que no sé, que hay como pila de decisiones ahí para tomar que son un viaje que pasa esto, ¿no? Que estás como en estas instancias y de repente el guión se transforma en esta cosa súper líquida y no sabes como un poco de dónde agarrarte, pero que creo que eso, que hay una historia súper interesante y súper linda, como un coming of age ahí, tipo esto de pasar de ser un adolescente a un adulto o de asumirse como persona y ponerse los pantalones, como se dice, y que me parece súper interesante. Y estoy de acuerdo con que la relación con Michelle, creo que dicen, de la relación entre Juan y Armin tiene como una cosa ahí no resuelta, de una tensión ahí media, sobre todo viniendo desde Juan hacia Armin, capaz que Armin está como más aislado de todo el mundo y no la percibe, pero yo creo que hay una refascinación de Juan hacia Armin, que estaría re interesante de explorar, sobre todo también, ya que estamos como en este plan de como de romper con la hegemonía, tipo también un poco romper con la hegemonía del villano, del bully, como este tipo locomotora que solo va para adelante y que no tiene como sentimientos complejos, entonces como que estaría bueno, no sé, también ver como otro costado. Nada, me re gustó, lo re disfruté, para mí es una re peli esta. Más allá lo del secuestro, lo del no secuestro, nada, eso, felicitaciones. Gracias. Michelle, ¿quieres y Ariel, quieren que sigamos teniendo intervenciones? Para mí sí, Sí. pero Ariel, ¿qué te parece? No, como tú, Michelle, Kenneth. eres el maestro de ceremonia. No, compartimos la maestría, Kenneth. pero bueno. Ok, Kenneth. Hola, buenas tardes a todos. Yo también tengo como la lectura del guión muy reciente. De hecho, no había tenido tiempo de leerlo, entonces aproveché este tiempo de almuerzo que estuvo un poco más prolongado y me lo leí durante el almuerzo. Lo leí así como de ¿Y una comiste, sentada. comías una Comí, hamburguesa? ¿No? comí no, no una hamburguesa, Ok. pero sí comí. Ok. Y en parte creo que lo que decía Mitchell tiene mucha razón respecto, por ejemplo, a la edad del protagonista, por muchas de las conductas, por ejemplo, que yo le veía a él, era como muy inmaduras, como el hecho de golpearse, como el, el hecho de tener esa
fascinación también con las hamburguesas. Y también en la parte de relación con el cuerpo, como que es un muchacho al que lo insultan mucho, pero no vemos tanto cuál es la reacción que genera en él, por ejemplo, el insulto por ser gordo. Es decir, como por ejemplo, como la descripción de que use ropas como muy, muy flojas, que a veces muchos gordos usan ropas muy flojas para no sentirse como muy gordo, apretado dentro de su ropa. O por ejemplo, el vómito, como lo que hablaba Sí. Michel, o el no comer por un cierto periodo, por ejemplo, por las horas que la mamá estuvo secuestrada, dejar de comer o más bien comer en exceso. Entonces son algunas de las cosas que pensaba y también respecto que lo decía también el compañero anterior, que suena como una película coming to age, que es como esas películas de maduración, pero que siento que, que por el transcurso del tiempo en la película, que es de unas horas, yo veo, es decir, yo pensaría que es muy poco probable que alguien madure, por ejemplo, de adolescencia a una etapa un poco más madura en cuestión de horas y después de un secuestro. Si yo lo pensaría, yo pensaría que la reacción sería más cercana al trauma, es decir, a una respuesta de trauma, de que me traumó, de que se llevaron a mi mamá y pensé que la iba a perder, que de una respuesta de maduración. Y que tal vez si lo que se pretende es como una respuesta de maduración, debería dejarse como un tiempo más prolongado. eh, o sea, como para darse ese chance de que el protagonista sufra, pruebe técnicas diferentes para tratar de lidiar con la ausencia de su mamá, fracase, después vuelva a hacer otras, que es lo que en sí va llevando a la maduración del protagonista. Por lo demás, el hecho de que sea un secuestro de la mamá, la verdad, a mí, por lo menos como lector, no me interrumpió tanto. De hecho, fue algo que me gustó. Es decir, como la tensión que hubo alrededor del secuestro, de qué estará pasando con ella, con la mamá, de cómo se irá a resolver todo esto, es algo que me gustó. Entonces, no es algo que sentí así como, por lo menos a mí no me interrumpió en la lectura del guión. Y en general pues me gustó, la verdad yo veo como un gran potencial para hacer una película súper interesante. Y ese era mi aporte. Muchas gracias. Joaquín. Gracias. Hola, Ariel. Hola. ¿Me escuchás bien? Porque estoy sin los auriculares, sin el micro. No, es perfecto, está perfecto. Bien, bueno, nada, a diferencia de Santi y de Kenneth que leyeron el guión ahora hace poco, tu guión fue el primero que leí, el primero de todos. Ahora estaba repasando un poco las notas que hice en su momento. A mí, igual que Kenneth, me pareció que la parte del secuestro, si bien es algo que están manejando como que le falta trabajo, yo creo que como que no me lo terminé, siento que es una de las cosas fuertes que tiene la peli y no me lo terminé de creer del todo, pero pasa también que cuando, y ahora escuchándote, ¿no? Que vos pasaste por eso, ¿no? Que a veces cuando te pasa una cosa así es fuerte, en el momento no sabes cómo reaccionar muy bien. Me parece bien que no se le vaya toda la atención para ahí, sino que el personaje reaccione de una forma distinta, ¿no? Que no se le vaya toda la atención para ahí, que capaz que se concentre más en otras cosas. Pero siento que el secuestro está buenísimo y más si es algo que es algo que pasa en México, ¿no? Que estás tocando como algo, también es un tema social que siento que pensando un poco en el espectador y en la gente que va a ver la película, es algo con que cualquier mexicano se puede llegar a identificar. Digo, nosotros acá en Uruguay, como decía Santiago, no pasan estas cosas, nos pasan otras, pero digo, está bueno que vos como mexicano también toques un tema así, y también toques un tema personal como la obesidad en este caso. Me gustó mucho la relación que tiene con el hermano, si bien también siento que hay cosas para trabajar ahí. Me parece que lo que el padre no hace con él lo termina haciendo con el hermano, que al principio, claramente esto es un coming of age, y me pasó que también el personaje me parecía que era muy inmaduro con 17 años, y ahora vos me dijiste que reescribiste que tenés una nueva versión que tiene 15, me cierran más cosas en ese sentido, porque me parecía que era como muy inmaduro con esto de la comida, de las hamburguesas, de pegarle a las cosas y eso. Pero por otro lado,
tenga 17 o tenga 15, me parece que él tiene que tener como una actitud paternal con el hermano, que eso es una de las cosas fuertes también que tiene el guión, y que me parece que el hermano, yo sentí que se da cuenta muy rápido de lo que pasa, si bien el hermano tiene tipo 8 o algo así, ¿no? Sí. Que podría darse cuenta, pero me parece como más interesante que él intente como cuidar eso, que también se abre como una subtrama y ese cuidado que él tiene con el hermano de no quiero que se dé cuenta de lo que está pasando, yo ya me di cuenta obviamente, no quiero que se dé cuenta él, y todo esto sin decirse, ¿no? Porque él en realidad, el padre demora un poco en decirle que secuestraron a la madre. Y es más, se lo dice porque él lo enfrenta, ¿no? Él en un momento dice, ¿qué pasó con mamá? O algo así. Sí. Y está bueno que él haga lo mismo con su hermano, pero ahí se justifica un poco más, porque si vos tenés 15 y de tu madre la secuestraron, tu padre, por un lado se entiende que no te lo quiere decir, pero por otro lado te lo debería decir vos teniendo 15 años, ¿no? Y más cuando hay un hermano más chiquito. Entonces me parece que el hermano por momentos siento que tiene más edad y dice cosas de un niño de más edad y que se entera muy rápido de lo que está pasando. Que me parece que se puede generar una tensión ahí de que no se dé cuenta, que no se dé cuenta, hasta que en un momento se va a dar cuenta, ¿no? Pero creo que es algo que puede pasar más adelante en la peli. Y después me pasó, por un lado hay una escena, la escena del sueño falso que tiene, que vuelve Que la su madre, madre. están estos tipos que le están apuntando, y al final era un sueño y él se despierta en una plaza. Eso me pareció bien porque ese recurso, o sea, eso es un recurso que se usa muchas veces, pero que a veces no funciona. Y me funcionó muy bien eso, como no me funcionó tan bien una parte onírica también, pero que es abordada desde un lugar más poético, que es cuando él tiene como un sueño, que están estas mujeres que representan a la madre, que están como flotando acostadas. Eso me apareció esa vez y después no aparece más, y fue como, siento que es algo que tiene que ver con otra cosa, o sea, que eso es de otro lenguaje que no tiene la película. Me parece que la película podría prescindir de esa escena, me quedó como que me sobró, como que no me termina de funcionar. Y pensaba, bueno, si hubieran más secuencias así, pero igual estás poniendo un tinte poético, onírico a la película, que me parece que va por un lado mucho más realista, que tiene que ver con el presente, más aún cuando ellos están viviendo un secuestro express que cada hora es eterna, entonces estás muy ahí. No sé si integraría ese lenguaje al código de la peli. Ok, de Me acuerdo. pasó eso. Ana Clara. Y después, y lo de algo de sensación nomás, que yo no me di cuenta que Armina lo último se iba a ir como para irse, o sea, que quisiera escapar de la casa como para irse a algún lado. O sea, yo lo entendí porque leí la sinopsis, pero en el guión no me quedó claro eso. Que después la madre se despierta y dice a dónde va, y ahí él termina yendo a desayunar con la madre, que es un final re lindo, pero leyendo el guión yo no entendí que él se iba a ir porque se estaba escapando. O sea, ni siquiera él se está armando un bolso como para irse, o sea, me parece que también es algo como que está como escrito así nomás como una intención de él de, bueno, me escapo y no vuelvo nunca más, también como algo como inmaduro y caprichoso, que podría pasar, pero me parece que debería haber una escena donde él esté haciendo un bolso o algo así, o que se describa mejor y se entienda mejor que él se está yendo para no volver. Eso yo lo entendí porque en la sinopsis aparece escrito como un poco más claro, esa parte. Esas fueron las cosas que anoté. Ana. Gracias. Bueno, hola Ariel y hola a todos. Hola. Yo lo leí hace bastante, el guión fue también uno de los primeros que leí, y ahora como que primero me pasaron dos cosas, que la parte con la que más conecté el guión tienen que ver con la gordura, digamos, y no con el secuestro, y me pareció como muy loco todo lo que estás diciendo y haber sentido como esa conexión tan fuerte a esas partes del guión, digamos. Más allá de que lo del secuestro también te haya pasado, me parece que hay como un sentimiento y algo como ahí muy potente en el tema del cuerpo y de la gordura, que en ese sentido me hizo acordar un poco a mi historia en el tema del reconocimiento del propio cuerpo. Y me parece que es algo muy potente y a lo cual no le veo tanta curva, digamos, a nivel como estructural. En el sentido de que por ahí lo veo desde el principio en algunas cosas muy seguras al personaje y siento que
podría ser lindo que al principio esté más inseguro de sí mismo y que lo refleje con un montón de cosas, digamos, y que la transformación lo lleve a eso, a la seguridad. Y me parece que por ahí el conflicto del secuestro compite mucho con esto otro tan fuerte que sentís y que has vivido, digamos. Yo lo veo así, es algo personal. Y pienso que por ahí lo más importante de eso es el tema del tiempo que vos dijiste, como esas horas se me hicieron eternas, digamos. Entonces por ahí explorar más en el tema del tiempo y la comida, como esa relación, ¿no? De cómo por ahí que se te hagan eternos los días te pueden llevar a comer más o comer menos o nada, eso. Como esa relación tiempo-comida me parece interesante. Y bueno, nada, eso. Eso fue como... Ah, y otra cosa que te quería decir, que hay una serie argentina que es una serie muy simple y como no es guau la serie, pero espero que nadie haya participado acá. Pero está muy interesante, se llama Gorda y la protagonista es una persona gorda y se enfrenta como a problemas del estilo, entonces estaría bueno si la puedes ver. Eso, me gustó mucho, Liam. Gracias. José. Hola, ¿se me escuchan? Sí. Hola, Ariel, ¿qué tal? Hola. A ver, quiero comenzar con esto de la edad, que ya lo dijo Laura Tobón acá, pero ya lo tenía en la mente, entonces no quiero frustrarlo. Pero yo creo que sí puede tener 17 años, sino que todo depende de la construcción del personaje, por qué se comporta como se comporta, ¿no? Y creo que sí, como dice Laura Tobón, eso también puede radicar en la sobreprotección de sus padres. Cuando leí tu guión, yo leí los guiones o sea, desde que lo enviaron, porque después, bueno, cuestión de tiempo. Recuerdo que se me vino a la mente lo que me dijo una amiga que es psicóloga hace mucho tiempo, y creo que lo parafraseó de Freud, y es algo así como, más o menos, estamos cagados por la culpa de nuestros padres, y cuando matamos a nuestros padres de manera simbólica podemos desprendernos de esa mierda que puede ser inseguridad, puede ser el temor, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y eso se me vino mucho a la mente con tu historia, y a la vez con el tema del secuestro, que no creo que la anécdota, o puede que sí funcione, pero en este momento yo siento que no está construida para que potencie eso, pero eso puede dar un puntanar a la madurez de él. Hay una cosa que me pasó también, es que el padre de Armin siento que tiene mayor tarea dramática, no por el hecho de sí del conflicto, sino de la afectación sobre el secuestro, de cómo se tiene que hacer cargo de una familia en la que no está muy preparado para hacerlo. Y Armin discurre en ese lugar, entonces no se sostiene y no toma decisiones o no reacciona a lo que pasa alrededor, ¿no? Es algo como por cosas pequeñas como esto que se escapa, que se me hace difícil entender la motivación, no porque no crea que no lo pueda hacer, sino porque no está construido. Eso. Lo de la gordura no está integrado, siento que no está integrado, pero siento que es importantísimo. Solamente que todavía no está funcionando desde justamente cuál es el tema de lo que está sucediendo. Te voy a decir a ver, lo de Juan creo que encarna el tema de lo hostil que puede ser la vida desde una presencia insegura. La vida es cruel. No sé si Juan, como está representado, funciona a ese nivel porque puede estar estereotipado. Sin embargo, la idea de la presencia de la hostilidad está en todo lado. Es decir, no creo que se necesite la representación de un bullying para que Armin reaccione, porque todo lo que está alrededor ya es hostil, es decir, la misma madre que es sobreprotectora, el mismo padre que es sobreprotector, su sexualidad, su gordura, y en sí mismo la institucionalidad, el país, el secuestro y todo esto, ¿no? Que de alguna manera ya determina a un personaje, a un Armin que está sumido en que no puede tener voz y defenderse, porque está eso, aplastado por todo lo que está alrededor, y que yo creo que determina mucho desde los padres. Entonces yo creería que hay un enfrentamiento de Armin hacia los padres, hacia la separación que no necesariamente tiene que ser física. Eso. Gracias. Benjamín. Hola. Bueno, muy breve porque ya se han dicho bastantes cosas, solo que a mí me parece, a diferencia del resto, entiendo que el tema de la gordura es importante en la historia, pero a mí me llamó mucho la atención y lo encontré
bastante interesante que cuando le confiesa a la madre lo que le pasa, él le habla sobre su virginidad. Y creo que en el fondo, y ahí yo puedo entender que un niño o un joven, un adolescente de 17 años esté muy angustiado, ¿no? Porque a diferencia de los demás chicos de 17 seguramente se debe sentir que es el único, y finalmente lo que le afecta es que la gordura, creo yo que él culpabiliza la gordura de no poder, de seguir siendo virgen, ¿no? Entonces, creo yo que para el personaje, desde la lectura que hice, es más importante que es virgen y que la obesidad es como un obstáculo más allá de su carácter, que la obesidad en sí mismo, que yo creo que a los demás les afecta un poquito, a la familia le afecta más la obesidad de él, ¿no? Porque no es sano, en fin, por lo que sea. Pero ese giro a mí me pareció interesante, que después no se desarrolla tanto, y que a mí me pareció un buen giro, además que habla como un momento de intimidad con los padres que hasta antes de eso son bastante como pesados los papás, ¿no? Son muy papás, ponen reglas, se ponen así, y en ese minuto se abre una ventana, creo yo, de intimidad que yo la encontré buena, porque la respuesta que yo pensé que iba a dar es que soy gordo y me molestan, bla, 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 y no, era otra cosa lo que le preocupaba. Entonces él está como en un momento, en algo que no es el tema de la gordura, necesariamente. Que le jode, sí, le jode, pero porque no le permite, siento yo que él cree que no le permite vivir otras cosas, ¿no? Y lo otro que me parecía a mí que el tema del secuestro yo considero que es una buena idea, pero que no sea un tratamiento desde adentro. O sea, puede ser algo que esté en el entorno y que desaparezca más tiempo la madre, que yo creo que eso va a permitir un poco también de tiempo de crecimiento, de sea lo que sea que crece, que eso tampoco me queda muy claro en qué crece. O sea, entiendo que toma responsabilidades, pero no, es como, es un hecho, ¿no? Pero no sé en qué crece él, cuál es el cambio, qué otro objetivo empieza a tener. Pero que sea algo más contemplativo de repente la parte del secuestro. No sé, yo me acordé a propósito de cuando la madre se va de la familia, se desordena todo. Hay una película chilena que se llama La Sagrada Familia, que es en una playa, donde está la familia, todo funciona muy bien, y la madre se va. Y una vez que la madre se va, se desatan los demonios, y el padre se desordena, todo adquiere un orden nuevo, hasta que vuelve de nuevo la mamá y todo se vuelve a ordenar, pero ya en todo ese proceso ya el joven se decide ir de la casa porque no tolera ya a su padre, que es un... Que intenta seducir a la polola, claro. Entonces, ahí pasan muchas cosas con la ausencia de la madre, que yo creo que eso es bueno. Yo creo que hay que sacar a la madre porque provoca, activa cosas. Y lo del secuestro puede ser puede ser un secuestro, puede ser otra cosa, yo estoy de acuerdo, pero que sea un secuestro es coherente con la realidad con la que tú estás contando, pero que no tenga ese peso, como tú lo dijiste muy bien. Yo creo que se puede abordar, ¿no? De una manera más contemplativa, quizá, algo que sucede alrededor. Laura Barile y después Edwin Cortés. Un segundo, quiero decir algo. No, lo que pasa un poco raro es que viste, Ariel, como lo que provoca tu guión. Es decir, que yo me doy cuenta que no puedo hablar más porque cada uno tiene una versión de tu historia y no lo digo como crítica o crítica positiva, digamos. Me interesa mucho ver que como yo, cuando yo he leído tu guión, tenía ganas de participar, de dar mi versión, de decir, eso me conecta con un recuerdo, con algo que yo había escrito sobre la gordura y quería contarte anécdotas y como de costumbre lo hago. Y la gente me corta la palabra y me interesa porque escucho las otras versiones como Laura Tobón, por ejemplo, que va contra la idea general porque ella dice que si la ausencia de la madre podría liberar al chico. Es decir, que al contrario de hacer un drama donde él sufre de la ausencia de su madre, al contrario, el hecho que la madre se va, y sería interesante, la madre se va y él, cuando todos pueden pensar que eso va a destruir el chico, al contrario, es una actitud, lo que dice Laura, es una actitud de psicoanalista que dice, por fin se fue la madre. Pero es un secuestro. No importa, se fue, está bien.
porque, viste, el chico puede crecer. ¿Okay? Y el juez o la policía va a buscar cómo salvar a la madre. Pero el psicólogo, digamos, o Laura Tobón en este caso, va a decir, pero el hecho que la madre está secuestrada o que se va con un amante no me importa. Lo que me importa es ver que eso abre las ventanas y que quizás, voy a ir más lejos que Laura Tobón, pero creo que más o menos corresponde, es que quizás la ausencia de la madre permite al padre también de tomar otro papel, que quizás había entre él y la esposa un tipo de están como ligados para aplastar el chico. La interacción entre el padre y la madre no es consciente, no es un arreglo entre ellos, vamos a aplastar a este niño, pero la relación que tienen en la casa, digamos, viciosa, pero no consciente, es aplastar este chico. Y me interesa la versión de Laura que dice, quizás podríamos ver la captura de la madre como una liberación para el hijo. Es interesante, como decir, una captura que libera, es como una oposición interesante. Pero que sea Laura o que sea Joaquín o que sea Kenneth, todos tienen una manera de leer tu guión. Uno dice, lo leí hoy, otro es el primero que leí, pero cada uno ha vivido una relación como cada uno se ha enamorado de tu historia, ¿ves? Porque contiene algo que toca a todos de una entrada a otra entrada. Uno dice tiene 17, el otro dice tiene 15, el otro dice secuestro, el otro dice amante, pero todos se toman tu historia y quieren participar casi a la escritura, a la concepción. Y yo también, porque después, si puedo hablar, después te contaré una anécdota que me parece también poder aportar algo más que nadie ha tocado y que me parece muy importante en tu historia. Pero dejo a la gente hablar y después vuelvo con esa nueva, digamos, entrada en la historia, porque creo que hay otra entrada que quiero aclarar. Laura y luego Edwin, entonces. Bueno, sigo. Ariel, quiero decir 3 cosas solamente. Voy a intentar ser clara. 4 con la primera. La primera es que a mí me gustó muchísimo el guión y cuando empecé a leer me conecté mucho con Armin. Y la primera cosa cuando compartieron tu perfil, la primera cosa que pensé fue, oh, no es gordo, porque me parecía tan real que lo imaginaba que eras tú, Armin. Pero tú tenías que ir a internet en las videos donde hay las entrevistas de este autor hace 2 o 3 años, entrevistas sobre sus cortos. Él está hablando que va a escribir un largo y todo eso, y es otra persona. Es él, pero es otra persona, si puedo permitirme. Sí, y de verdad que ahí sentí como una potencia muy grande del drama en las escenas de la escuela y con la familia. Y creo que es muy, muy potente que hayas pasado tú por esa experiencia del secuestro de tu mamá. Así que no estoy de acuerdo con los demás de que tengas que sacar el secuestro. A mí tampoco me gustan las escenas como que en las que enfrenten los secuestradores o que sepa demasiado qué pasa y que enfrente a su papá, porque dices que no es inmaturo, perdón, que el personaje es inmaturo, pero a veces no parece en el guión, porque como dije todo al papá que no está de acuerdo con él, con irse a la policía o como dar la casa como garantía y todo. Pero creo que hay ahí un camino sin dejar la historia del secuestro que es tan potente y que es como la génesis de tu proyecto, pero como ecualizando esos momentos y cuánto de información llega a ese niño también, porque me parece muy interesante que no sepa muchas de las cosas que aparecen, como las charlas con los secuestradores y no sé, tal vez que ese niño salga una cosa o oiga una conversa, una charla
y de eso se lo imagina, y eso es muy potente también para la audiencia, como imaginar lo que está pasando a tu madre con estos secuestradores. Y no sé quién dijo, que creo que Santiago, que es algo de México, entonces también me parece interesante que sea como un retrato de lo que ocurre por ahí. Y lo mismo que dice Alexis, es una realidad un poco distante, como no pasan esos tipos de secuestros en Brasil, así que habría que encontrar formas de explicarlo un poco más para esa audiencia. Por ejemplo, ¿por qué no fueron a la policía? A mí no quedó claro que la primera cosa que haría alguien, como acá, si secuestran a alguien de mi familia, la primera cosa es llamar a la policía. Entonces, como darle un poco de contexto. Y bueno, primero, la segunda es que me parece que hay algo de estructura, porque como dije, me gustó muchísimo ese inicio con el colegio y eso de la relación con el hermano cuando van con el padre a sacar el dinero, para mí está estupendo, como me conecté muchísimo con ellos, con el ataque de pánico y es una cosa que si desaparece la mamá, no sé cómo sin esas escenas porque están muy buenas. Pero eso desaparece. Y ahí se queda un tiempo grande de la película sin que se van a la escuela y todo. Y cuando contaste de lo que pasó a tu mamá, dijiste que fueron 12 horas. Y creo que en el guión no queda claro si son las 12 horas que parecen un tiempo larguísimo en que pasó ese secuestro o un secuestro más que tomó más tiempo y en que Armin como entiende lo que está pasando y se descubre y tiene ese crecimiento como adolescente, de adolescente a adulto en un tiempo mayor. Entonces creo que hay una cosa de una decisión tuya de si va a ser como un tiempo muy comprimido, pero en que pasan muchas cosas, o trabajar como en líneas paralelas la escuela y la relación con el papá y qué pasa en la casa en más tiempo hasta que vuelve la mamá. Y bueno, la tercera cosa es es un poco ridícula, pero que hay muchos personajes con la letra R y me quedé muy confundida leyendo. ¿Quién era? Rocío, Rodolfo, Román. ¿Román? Ramón. El hermano. Raúl. Rocío, Rodolfo, Raúl. Ramón. Y Raúl se parece a Armin, lo que creo que es como chistoso y bueno. Raúl y Armin me gustó. Pero eso de que Raúl, Rocío y Rodolfo sean con R, me puso muy confundida leyendo. Entonces, si hay cómo cambiarlo, se lo agradezco. Gracias. No, es ridículo, es para ir al psicoanalista. Yo, Ariel, solamente te quería decir dos cositas. Yo comparto totalmente lo que dice Laura. A mí realmente me gusta el evento del secuestro. Obviamente como que no me banco las situaciones que hay. Yo creo que para mí, de hecho, a mí me gustaría ver es como ese punto de vista, porque pues, hey, tú no conoces cómo es el crimen, no es eso, y seguramente lo viviste desde un punto de vista donde te toca de una forma distinta, mejor dicho, de alguna manera, pues tienes miles de problemas, eres gordo, eres virgen, tienes problemas, eres distante con tu papá y tu hermano, y fuera de eso te secuestran a mamá, pues no sé, uno, sobre todo, además cuando uno es adolescente, pues uno también es egoísta y uno también como que disocia, y yo creo que eso, por el contrario, a mí me gustaría ver ahí qué fue lo que pasó, mejor dicho, cómo se vivió eso, porque no necesariamente uno vive el mismo drama que supuestamente la sociedad manda que uno debería vivir, y porque tienes tus propios temas. Lo otro que yo te quería decir es un poquito lo de la época, porque siento que el bullying que utilizas ahí, pues es dependiendo de la época, mejor dicho, por decirlo con un chiste. Lo que llaman hoy en día bullying, en mis tiempos, eso era lo que yo llamaba recreo. Entonces yo siento que hoy en día los colegios, por ejemplo, que son clase media para arriba, son muy cuidadosos con los temas de bullying
y las formas de bullying son hoy en día muy sofisticadas, si fuera actual. Si fuera, digamos, unos años atrás, entonces es distinto. Ya me parece que es importante porque siento que el bullying es un tema interesante, pero se está volviendo un tema muy cliché. Y otra cosa que también de acuerdo con Laura, lo de los nombres con R's, a mí Rodolfo, Ramón, obviamente al principio me confundió un resto. Gracias. Anotado. ¿Alguien más o no? No. Okay. Dale, Michelle, continúa. Ok. Ariel, hay un tema que no hemos afrontado. Porque después lo hago para cada uno. Hasta ahora, como yo aquí tengo 5 páginas de notas, voy a enviarte las notas de lectura que son detalles, son cosas, te pregunto la edad, te pregunto quién es quién, te digo, esa escena es un poco larga, pero digamos que son detalles porque lo importante lo hemos dicho en la charla. Hay escenas largas para mí, pero bueno, eso se arregla fácilmente. La pregunta que tengo es, ¿por qué no hemos hablado más de la cuestión de la mentira, de la ocultación del hecho? Porque eso me preocupa mucho. Porque que sea la madre con un amante, que sea la madre con el secuestro, ahora compro el secuestro de nuevo y olvido la cuestión del amante, porque el amante es un poco cliché y es un poco arriesgar de poner una, entre comillas, culpa a la madre, de decir la madre hace algo que va contra la familia, digamos, y quizás es un poco dar una pista moral, no sé qué, un riesgo, que si la secuestran, ella también es una víctima, por eso todos son víctimas y creo que es mejor. Pero tratar diferente la relación del chico con el secuestro, eso sí, para mí es esencial. Pero hay una relación con la mentira, es decir, que el hecho que el padre no diga lo que pasa es muy, muy, muy importante en la historia, porque yo imagino la presión que eso provoca entre los hermanos que se preguntan lo que pasa. Y que como no sé quién lo dijo, pero lo saben, porque cuando tú eres un niño, a pesar que no te dicen la verdad, tú la sientes, porque tú sientes que tu padre está preocupado más que la madre se pierde en el barrio, no. Perdón, Ahora, Michelle, ahí te interrumpo. sí. Sobre todo en países como México y Colombia, que Sí. uno sabe, pues si hay algo medio mal, uno ya se tira de una a que es un secuestro, o sea, es muy, sobre todo para los niños chiquitos y que estamos permeados todo el tiempo de esta violencia, desgraciadamente. O sea, sí, lo que es como para darle apoyo a Michelle ahí, pues uno de chiquito sí sabe que es un secuestro, ¿cierto? Y es súper preocupante. Ariel, como nadie escuchaba, voy a contarte una historia muy personal. ¿Ok? Tú puedes imaginar que por mi propio camino y por mi discurso, tú puedes imaginar que ya me fui a ver psicoanalistas. Eso tú puedes imaginar. Y el último que vi murió, bueno, pero no es mi falta, no he matado al psicoanalista, pero murió hace poco. Este psicoanalista, un día yo hablaba con él, lo que te cuento es un poco quizás, voy a hacer rápido, pero es para plantear un poco lo que tú pudieras utilizar también para dar más tensión en la situación que describes. Un día voy a ver el psicoanalista y yo me quejaba porque tú sabes que con los psicoanalistas nos gusta quejarnos y decir, sí, es la falta de los demás. ¿Okay? Y un día yo digo al psicoanalista, me duele cuando alguien me miente. No lo soporto. Y creo que soy muy, muy, muy hábil para adivinar si alguien miente. Lo veo en el cambio de la voz, en los ojos, en los movimientos. Alguien no puede mentirme. Un segundo de mentira, yo lo capto y capto las mentiras de la gente entre ellas. Es como un radar. ¿Se dice radar? Tengo antenas
que me dicen, alguien miente en este lugar. Y no sé de dónde me viene. Y el psicoanalista me dice, porque hablaba un poco, me dice, te aconsejo algo. Después de la sesión vas a llamar a tu madre. Y dices a tu madre por teléfono, tú dices a tu madre solamente eso, esa frase. Mamá, cuéntame dónde hay una mentira. Háblame de esa mentira. Y yo digo, pero mi madre no va a entender. Tengo que dar el contexto que no, solamente decir, mamá, háblame de esa mentira. Los psicoanalistas son así. Y, bueno, vuelvo a mi casa, tomo el teléfono y llamo a mi madre. Y mi madre dice, ¿qué tal? Y yo digo, tengo una pregunta. Sí, va. Y yo digo, porque hablamos del cotidiano, ella me habla, ¿no? Y yo digo, háblame de esa mentira. Y hay un silencio fatal. Pero como que se podía tocar casi. Yo digo, bueno, es un arreglo entre el psicoanalista y mi madre, que es eso, porque había como yo he puesto, digamos, la palabra. Y ella me dice, pero nunca yo te he contado. Y yo digo, ¿pero qué? Y ella me dice, la mentira. Y yo digo, pero háblame de esa mentira. Y ella me dice, pero ya lo sabes. Digo, no lo sé. Yo creía que te lo había dicho. Figúrate que cuando yo tenía 14 años, me cuenta mi madre, a un después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, mi madre se fue al hospital. Estaba enferma. Y después de unos días, como yo era hija única, mi padre me propone a amigos que yo me vaya en la casa de esos amigos. Y no me quedé con mi padre, me fui a la casa de los amigos. Y no entendía por qué. Y vivía con personas, amigos de mi padre, en otra familia, y sin entender por qué, ni cómo, y pasaron las semanas. Y un día llega el día del cumpleaños de mi madre. Y como no tenía contacto con mi madre, y como mi padre no me llamaba, y yo estaba en otra familia, el día que yo conocía del cumpleaños de mi madre, yo digo, está muerta. Porque para una niña de 14 años, el silencio el día del cumpleaños de la madre significa la muerte de la madre. Y ella me ha dicho, a ese momento, yo sabía que mi madre era muerta, pero tenía miedo de preguntarlo porque era una pregunta enorme y absurda casi. No se podía preguntar a esta familia, mi madre murió, por eso no he dicho nada. Y pasan los meses. Y un día hay una tía o una prima que viene a verme en la casa de los amigos, totalmente vestida de negro. Cuando la vi, he tenido la prueba que llevaba el duelo familiar, es decir, la muerte de mi madre. Yo he dicho a mi madre al teléfono, pero has preguntado, no. Porque yo tenía miedo de preguntar, porque nadie me decía nada, pero lo sabía. Y yo digo, ¿y después? Y ella me dice, después, con el tiempo, volví en la casa de mi padre y yo crecí con mi padre, sola con mi padre. Y mi padre tenía una empleada porque no sabía cocinar, porque en los años 45 un hombre soltero no sabía hacer nada con una hija de 14 años. Y yo tenía una persona que se ocupaba de la casa. Y yo digo, ¿y después cómo fueron las cosas para la muerte de tu madre, las conversaciones? Y ella me dice, pero no tuvimos conversación. Y digo, como tu padre nunca te habló de tu madre, nunca. Y nunca
ella ha tenido una conversación con una persona a propósito de la muerte de su madre. Y ha crecido, fue casada y tuvo hijos y los años pasaron, pero nadie habló con ella de la muerte de su madre. Y mi madre me dice, ¿es eso la mentira? Pero me dijo, no es una mentira total, es una ocultación. Porque con el tiempo ahora entiendo, porque soy vieja, que mi padre en esta época no sabía cómo decírmelo. Y no puedo acusar a mi padre. Fue un sufrimiento tener un padre que no te cuenta que tu madre está muerta, pero no podía expresarlo y ahora perdono a mi padre porque entiendo que era demasiado para él. Eso es la mentira, pero es una mentira que puedo disculpar. Y si no, ¿cómo estás? Y mi madre continúa la conversación, sale de este corredor totalmente traumatizando y su trauma, ¿ok? Para hablar de lo que ha visto a la televisión o no sé qué. Y se terminó. Y después yo he dicho al psicoanalista, ahora yo sé de dónde viene la mentira. Es decir, que mi madre me ha transmitido la habilidad o la capacidad de detectar lo que los otros no dicen. ¿Me entiendes? Y quizás estoy en los guiones, si puedo ir hasta este punto, para intentar de adivinar lo que hay detrás de las historias. ¿Me entiendes? Es decir, que mi trabajo hoy es aclarar las historias y decir por qué el secuestro y cómo está Armin y por qué 17 años. Porque yo busco que la realidad, digamos, el escondido aparezca. Y por eso cuando hablo contigo y te digo, Ariel, cuéntame la historia y me cuentas una historia, yo te digo, Ariel, yo he leído otra cosa, porque quiero buscar donde uno no miente, pero oculta. Porque vengo de una historia de una ocultación totalmente, pero totalmente loca. Imagínate, tu madre está muerta y nadie te dice nada, nunca. Pero no es durante un año, es nunca, nunca hablaron de eso. ¿Qué te parece la historia? ¿Demasiado larga? ¿No? No, pues muy fuerte. Sí. Pero en tu historia yo he visto que había también esa dimensión del silencio que impone el padre sobre niños que saben, lo saben. Alguien lo dijo, el pequeño sabe que pasa algo. Va hasta decir, mi madre está muerta, porque le sale como todo el impacto. Cuando hubiera sido tan fácil para el padre de decir, lo que pasa es eso, pero no. Y como no lo dice el primer día, el segundo día es más difícil. Y la locura de la ocultación es que cuando empiezas a ocultar, continúas a ocultar, porque es de más en más difícil de decir, discúlpame, no lo había dicho porque tenía miedo, pero ta. Y ese tema de la mentira creo que participa mucho en la emoción que provoca tu guión. Pero ¿alguien puede decirme si me equivoco o si corresponde en algo que alguien ya había visto? Si hay una intervención para salvarme de donde yo me puse ahora con la historia de mi madre. ¿Alguien puede reaccionar? Santiago, adelante. Hola, ¿No? hola. Justo estaba escribiendo ahí en la parte del texto que todo esto que estaba hablando Michelle, ¿se escucha? Sí. Que todo esto que estaba hablando Michelle me hizo acordar de una escena que por algún motivo me había olvidado, que me parece una cosa muy hermosa, que es que cuando están haciendo la comida y el padre les dice a los chiquilines esto de que les hace repetir, mi mamá está bien, o no me acuerdo exactamente qué es lo que les hace repetir, pero va por esas líneas. Es como que es eso, lo sienta y están los tres y cada uno dice, mi mamá va a estar bien, mi mamá va a estar bien, mi esposa va a estar bien. ¿No? ¿Está esa escena? Sí. ¿O la inventé? Sí. Sí, No, es eso. Sí, está. está. Y me parece que en realidad como concentrando tipo por lo menos una parte de la historia en esta gran mentira o en este ocultamiento y que lleguen a un punto en donde eso es tan insostenible y que están los tres juntos y que tienen que como juntar fuerzas en cierto sentido y sentarse alrededor de la mesa y decir, va a estar todo bien, o sea, como que estamos juntos en esto, como que llegar a ese punto, para mí sería algo como muy hermoso, como que tiene un potencial muy, muy salado.
y como que lleguen juntos los tres a eso, me parece re lindo. Si antes, durante toda la película, está pasando esto de como querer ocultar o negar la realidad, o de alguna manera. Siento que eso podría pasar capaz más hacia el final de la peli. Siento que se llega muy rápido como a ese consenso de tipo, bueno, acá estamos todos como en la misma, y que está re interesante este nuevo ángulo de la mentira, ¿no? O de ocultar lo que está sucediendo, porque también es como súper análogo de alguna manera a cómo se siente Armin, y es una buena manera de hacerlo reaccionar, ¿no? Como, no sé, me parece que hay tremenda fuerza en eso. Nada, eso era lo que quería agregar. ¿Puedo aclarar una cosa sobre el secuestro? No, Sí. que en el fondo el problema el problema creo que no es quitar o poner el secuestro. Yo creo que el problema es qué significa para el personaje la experiencia de que su mamá haya sido secuestrada, porque otra de las cosas que hablábamos que era clave es en el fondo esta historia de qué va. Si lo que le interesa hablar a Ariel es un poco sobre la identidad, un chico que viviendo un episodio determinante y clave para su existencia, que es la ausencia de la madre, sea porque vivió ese episodio del secuestro o porque la madre está en una ausencia, hay un cambio de enfrentarse consigo mismo y con todo lo que significa esa ausencia con respecto a eso que está planteado ahí. Entonces quería aclarar eso porque realmente el problema no es quitar o poner el secuestro. Yo creo que el problema puede uno preguntarse de qué va la película, si lo que él quería hablar es un poco como de la identidad de su personaje en torno a esa experiencia traumática o no que vive. Y más bien lo del secuestro es porque Ariel me dijo que en cierto sentido él no quería, porque yo le dije, bueno, me parece que hay un hueco cuando no se resuelve claramente cómo fue que salió del secuestro, cosa que tú también dijiste. Sí, sí, Sino sí. que un poco como el asunto de si, es decir, qué significa para el personaje este episodio traumático, ¿no? De la ausencia de la madre en torno a lo que vive y cómo se enfrenta con el padre y cómo se enfrenta con la vida cotidiana en esas horas, esos días de ausencia. Creo que era más bien por ese lado. Y lo otro que creo es que de todas maneras es el acento, el tono de cómo trataría Ariel la historia, a lo cual los quiero invitar y les recomiendo que vean el cortometraje de Ariel, porque si uno pone como espejo ese corto que él hizo, esos 28 minutos o esos 20 que hay ahí, uno puede entender la dimensión también con que Ariel ya un poco desde la reescritura y la puesta en escena hablará de esta historia. Muy buenas tardes. Chao, Carlos. Gracias. Sí, y Ariel, yo he enviado un mensaje en francés que habla de una película, no sé el título en español, que en francés es Estoy bien, no te preocupes, sería en español, de Philippe Lioré. Pero te digo el tema simplemente, sí, es una peli de 2006, creo, francesa. Es una familia con una hija, un hijo y los padres, ok. Y muere en un accidente el hijo. Y los padres mienten y dicen a la hija que el hijo se fue y que no saben dónde está. Cuando lo han enterrado es muerto total y es seguro, pero lo vemos al final, porque te lo vendo al final ahí el cementerio, pero durante toda la peli, ella recibe cartas de su hermano, porque alguien escribe cartas para hacer creer a la chica que el hermano está vivo. Es spoiler, te he vendido todo la idea de la historia, pero no importa porque la peli es muy linda, pero lo que se puede palpar, tocar en la peli es el peso de la ausencia. Por ejemplo, hay una escena donde comen, porque el lugar de la comida es muy simbólico en una familia. Por eso las escenas en la cocina con el padre y los dos hermanos son muy fuertes, son muy importantes, porque en la peli francesa, estoy bien, no te preocupes,
hay una escena donde la madre ha hecho un plato, carne o algo, y la hija ha invitado a un amigo. Y está el amigo, está la hija y está el padre. Y la madre entra con el plato y se pone a llorar. Cuando normalmente no tendría que llorar. Hay un invitado, es un día agradable y se pone a llorar. ¿Por qué llora? Porque ella sabe que la mentira está sobre la cabeza de la hija y que ella se obliga a mentir porque el padre ha dicho tenemos que mentir. No sé quién lo ha decidido, pero mantener esa mentira crea como una crisis palpable. Y por eso vuelvo a la idea que tú tendrías, creo, que manejar más cómo la ausencia está vivida por el padre, por el pequeño, por el mayor y cómo se vincula entre ellos lo que pasó con mi madre, es decir, estar en una familia que cierra su boca, una mujer que viene a visitar y que hace la falta de poner un vestido negro que es significante y mi madre que tiene miedo de preguntar, imagínate. Y eso tú podrías utilizarlo para plantear más los dos hermanos frente a algo que saben, pero que no saben expresar quizás porque son tímidos y porque quieren proteger la mentira del padre o la ocultación, digamos. Y por eso alguien dijo que la historia debe durar más de una manera, digamos, temporal, y estoy de acuerdo. No se puede arreglar así en 2 días, porque para madurar, asimismo, no te digo un secuestro de 2 años, yo entiendo que eso no puede ser, porque no es un secuestro político, es un secuestro rápido, pero cuídate de no gastar con un tiempo muy, muy corto la posibilidad de estudiar realmente las modificaciones, las transformaciones y de cada uno y entre ellos también. Yo creo que la concentración que tendrías que poner no es en efecto sacar o no sacar el secuestro, añadir. Para mí la fiesta es un poco larga. Cuando está la fiesta con la chica que baila, hay cosas así que me parecen un poco largas, pero eso se arregla fácilmente, es una cuestión de equilibrio. Pero en el sentido, digamos, en las fundaciones de tu historia, la relación con la ocultación me parece muy, 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 muy importante. Quizá, porque es como, conozco otra familia, se suicidó el padre y la madre no lo ha dicho. Y un día la hija ha escuchado una conversación en la casa, en el salón, la gente hablaba del suicidio de su padre. Imagínate la consecuencia. Okay. Años de psiquiátrico, porque ella escucha la prueba de lo que sabía y que nadie había dicho y que toma por casualidad escuchando una conversación. Esos son los errores de las familias. Tú conoces a Charlotte Rampling, la actriz. Sí. Okay. Sí, ¿Y tú conoces su historia con su hermana? No. Charlotte Rampling, que tiene esa gravedad en la cara, esos ojos casi transparentes que dan a la presencia de Charlotte Rampling una fuerza increíble de actriz, fenomenal. Okay. Hace no sé, 5 años, 6 años, ella hizo un documental sobre ella misma. Era una serie a la televisión, una actriz, un actor que hace un documental sobre él mismo o ella misma. ¿Okay? Y ella habla de su carrera, sus encuentros con Jean-Claude Carrière, con no sé qué, con François Ozon, y a un momento muestra una foto. Y dice, es la primera vez que voy a hablar de esa foto. En esta foto está mi hermana. Y mi hermana se ha suicidado a 20 años. Venía de casarse, se fue con su marido de vacaciones y se tiró una bala o no sé qué y murió. Cuando murió mi hermana, mis padres me han dicho, nunca queremos hablar del tema y nunca tienes que decir a alguien que tuviste una hermana. Olvidamos. Y como ella estaba angustiada, por supuesto, imagínate, y que el padre lo veía, el padre ha echado de la casa a su hija. Charlotte Rampling fue echada de la casa porque el padre ha dicho a Charlotte Rampling, yo quiero proteger a tu madre y yo siento que vas a decir algo y tengo miedo que hables. Por eso, para salvar a mi esposa y a la familia, te ruego de irte ahora mismo. Y fue echada de la casa
por el padre que quería proteger a la madre. Imagínate la locura y el impacto de este juego de ocultación, mentira, y toda su vida ha cerrado su boca y tuvo esa carrera con esa cara rígida e impresionante, porque era la mentira y el sufrimiento que él ha contenido toda su vida, toda su vida. Y por eso en tu historia, discúlpame porque yo te pongo cosas dramáticas enormes, pero yo creo que tú tendrías que matizar un poco digamos, las partes, los capítulos, los momentos, y hacer entrar más la tensión, digamos, profunda que alimenta, digamos, el nuevo cotidiano de esos tres sin la madre. Y pensarlo, y quizás intentar de ver esa película francesa. Charlotte Rampling escribió un libro, no sé si es traducido, sobre su hermana, que es maravilloso, sobre lo que pasó y cómo fue echada de la casa. Son cosas, cuando tú lo lees, no puede, es como tu historia. Nadie puede salir de tu guión sin un impacto, ¿me entiendes? Por eso tu guión contiene algo. Se puede mejorar, se puede organizar, pero ya lo tienes. Y cuando yo te he preguntado al principio cuál es el tema de la historia, me has hablado un poco, si puedo permitirme, como Armin, me has hablado del entorno, digamos, del superficial, hablando al lado del centro de la historia. Y después cada persona intenta de dibujar una parte oculta u ocultada para decirte, no es secuestrada, sí es secuestrada, no tiene 17, tiene 15, sí tiene 17, le alivia la salida de la madre, el padre miente, no miente, el pequeño sabe, no sabe. Todas estas cosas, viste, como alimentan, y para mí también, un tipo de vértigo. ¿Alguien quiere confirmar lo que digo o decir el contrario? Michelle, yo por el tiempo. diría, sí, porque incluso ya en 5 minutos... Okay. En 5 minutos hay que abrir las otras clases privadas. Entonces, Alexis, si tienes algún aporte, te agradecería que se lo hicieras a Ariel, pues vía los encuentros que tienen o vía... Vale. Bueno, para cerrar, muchísimas gracias, Michelle, muchísimas gracias, Ariel, y a todos por esta excelente asesoría. ¿Es terminado? ¿Es terminado, Saúl? ¿C'est fini? Sí, voy a cerrar y terminamos. Pero apenas hemos empezado, ¿qué pasa? Bueno, Michelle, recuerden, Michelle está confinado, no puede salir, entonces lo pueden encontrar fácilmente en su casa, él está disponible toda esta noche, no tiene nada más que hacer. Bueno, para terminar, entonces hoy ya concluimos los encuentros colectivos, es simplemente recordar que mañana vamos a tener solamente 2 encuentros, a diferencia de estos días que hemos tenido 2 asesorías públicas y una masterclass. Mañana solamente vamos a tener una asesoría pública en la mañana, a las 8 de la mañana hora Colombia, La cosecha de Héctor Calderón con Carlos Henao, y luego la masterclass, componer el tiempo en un relato de Fran Weiss. Y en la tarde, toda la jornada de la tarde ya serán asesorías privadas, entonces para que lo tengamos presentes. Y también recordar que ya mañana es la última masterclass, o sea, si Fran Weiss cierra como este ciclo de masterclass. La última de nuestra vida, de esta corte, Michelle, de esta corte. Ok. Armando, mi amor, ¿tú puedes hacer una pregunta a Ariel, por favor? Sí, dime. Preguntar a Ariel cómo se siente después de la charla. Ariel, ¿cómo te sientes después de la charla? Bien, pues con muchas cosas en la cabeza, tratando de estructurar la película, pero bien, con ganas de escribir, como ansiedad, pero necesito digerir las cosas, ¿no? Siento. Vale.
Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana con la cosecha o en la asesoría pública de la cosecha de Héctor Calderón. Muchísimas gracias a todos y que tengan, los que continúan en asesoría privada, que tengan una buena asesoría y los demás con sus lecturas. Muchas gracias a todos. Chao. Y nunca mentir ahora, no podemos mentir. Si no hay mentira, Michelle, no hay drama. Hombre, Michelle, también hay que conceder un poco. Ok. Chao. Chao. Chao, Ariel. Gracias a todos. Y gracias.